Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si tuvieras millones de dólares en tu cuenta de banco disponibles para gastar, ¿qué te comprarías? ¿Carros lujosos? ¿Una gigantesca casa? ¿O quizá un tiburón tigre preservado en excelentes condiciones? Pues en el video de ahora hice una recopilación con 10 cosas de verdad absurdas compradas por millonarios. Te aseguro que este video te encantará. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Tendrás alguna idea de quién es el hombre con más dinero actualmente? Voy a dejarte unas opciones en la pantalla y si sabes cuál de estas es la correcta, escríbela en los comentarios en este momento, ya que si logras acertar con la respuesta, entonces te habrás ganado un maldita basura. Benny, eso ni siquiera tiene sentido. Bueno, tú solo escribe la respuesta en los comentarios y veamos qué tanto sabes, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Sabías que uno de los pasatiempos de Bill Gates es la lectura? Se dice que su biblioteca hogareña está repleta de libros interesantes. Y como ya te imaginarás, al ser un hombre con mucho dinero, Bill Gates también tiene unos cuantos libros bastante únicos, que cuestan una fortuna. De entre todos ellos, el más caro y extraño es uno llamado Códice Leicester. ¿Alguna vez escuchaste hablar de este libro? Probablemente no. Y es que el Códice Leicester no está a la venta en ninguna librería. Por más que lo busques en internet, tampoco podrás encontrarlo. ¿Sabes por qué es tan único? Porque fue escrito por nada más y nada menos que el gran Leonardo da Vinci. Dentro de este códice podrás encontrar una compilación de textos y dibujos realizados por Leonardo entre los años 1506 y 1510. El manuscrito tiene 72 páginas en total y unas 360 ilustraciones y dibujos con conocimientos bastante avanzados de hidrodinámica, cosmología, astronomía y otras ciencias. Se cree que este manuscrito es el más importante escrito por Leonardo, ya que era como su diario personal, en donde escribía y bocetaba cosas dignas de un genio. Sabiendo del gran valor histórico que tiene este libro, Bill Gates decidió comprarlo en una subasta en 1994. Pagó $30.800.000 por él. Desde entonces, este manuscrito tiene un lugar privilegiado en su biblioteca personal. Qué loco, ¿verdad? El magnate petrolero Roman Abramovich adquirió a finales del 2010 el yate más caro del mundo, que tiene un valor cercano a los $500 millones. En caso de que no lo sepas, Abramovich es conocido por ser uno de los hombres más ricos en toda Rusia y también por ser dueño del Chelsea, un equipo de fútbol muy famoso de la liga inglesa. Volviendo al imponente yate, ¿sabías que cada año el costo de mantener este monstruo supone un gasto de $45 millones? Entre gastos de combustible, pago de tripulación y costes de mantenimiento, el yate Eclipse es uno de los lujos más absurdos de este millonario. Como dato curioso, debes saber que en su interior hay 24 suites de lujo para albergar un máximo de 62 personas, 2 piscinas, 2 helipuertos, una discoteca, jacuzzi, una sala de cine e incluso un sistema de defensa antimisiles. Pero lo más increíble es la habitación de Roman, que aparte de tener todos los lujos en su interior, cuenta con blindaje antibalas y un sofisticado sistema de seguridad. Al ser un hombre ocupado, ya te imaginarás que casi ni lo utiliza, pero sí que lo alquila a otros millonarios. Según algunas fuentes, si quieres alquilar el yate Eclipse por una semana, te va a costar $2 millones. Si pudieras gastar $10 millones en lo que quisieras, ¿qué te comprarías? ¡Qué estupidez! Benny, ¿por qué gastarías tus $10 millones en una piscina llena con palomitas de maíz? Deja de decir locuras. Te presento a Steve Cohen, un tipo multimillonario que en el año 2004 pagó cerca de $10 millones por esta obra de arte. Un tiburón tigre de 4,5 metros de largo, que está suspendido en el interior de una especie de jaula llena de formol y que obviamente está muerto. La obra de arte, que fue titulada La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo, fue fabricada por el artista inglés Damien Hirst en 1991. 13 años después de ser fabricada, Steve Cohen decidió comprarlo para su colección personal de obras de arte. La parte más loca de todas es que en años recientes se supo que el tiburón se estaba pudriendo por dentro, por lo que a Damien Hirst no le quedó de otra que buscar otro tiburón para reemplazar el defectuoso Steve. Se supone que ese tiburón nuevo ya está en perfectas condiciones y debería permanecer así por muchos años. ¿Te gastarías $10 millones en esto? Según la revista Forbes, Mukesh Ambani tiene una fortuna valorada en unos $41 mil millones. Eso no solo le adjudica el puesto como el hombre más rico de la India, sino como la 19ª persona más rica en todo el mundo. Por si eso no fuera ya bastante, ¿sabías que la casa donde vive Mukesh y su familia es la casa más cara de todo el planeta? Es este edificio, que está valuado en $1,000 millones y hasta tiene nombre propio. Lo llaman con cariño Antilia. Antilia fue construido desde cero. El señor Ambani se encargó de escoger y comprar el terreno y de contratar a los arquitectos adecuados para diseñar semejante casa. La casa fue construida en la prestigiosa calle Altamont, en la ciudad india de Bombay. Tiene 27 pisos de alto, 3 helipuertos, jardines colgantes, más de 600 empleados a tiempo completo y una increíble habitación que escupe copos de nieve artificiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Qué lujo tan innecesario, ¿no te parece?
Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto es la mayor cantidad de dinero que pagarías por una fotografía? Suponiendo que fuera una fotografía importante para ti, quizá estés dispuesto a soltar un poco de dinero, ¿verdad? Pues, ¿sabías que William Koch, un empresario multimillonario y a la vez coleccionista, compró esta fotografía por $2.300.000? O sea, muchísimo dinero por una foto. Fue en el año 2011 cuando una casa de subastas en Estados Unidos puso a la venta esta fotografía, tomada en 1880, en donde aparece el legendario Billy the Kid, uno de los vaqueros estadounidenses más famosos del viejo oeste. En 2011, esta era la única foto conocida del pequeño forajido Billy, y es por eso que William Koch decidió pagar tanto dinero por ella. Al principio, la casa de subastas pensó que venderían la foto de Billy en torno a unos $300.000 más o menos, pero rápidamente comenzaron a recibir ofertas que superaron sus expectativas: $500.000, $700.000, $1 millón, y así hasta llegar a los $2.300.000 que ofreció William Koch. Parece que sí quería la foto, ¿verdad? En el año 2012, Larry Ellison compró el 98% de la isla de Lanai, que es una de las islas más pequeñas del archipiélago de Hawái. En caso de que no lo sepas, Larry Ellison ocupa el puesto número 10 de las personas más ricas del mundo. Fue el fundador de la compañía tecnológica Oracle y es muy conocido por ser una persona con gustos excéntricos y le gusta comprar islas. Patrañas. ¿De dónde quieres que saque el dinero para comprarte una isla, señor maldita basura? Aunque se desconoce el precio exacto que Larry pagó por su absurdo capricho, según varios medios, el precio oscilaba entre 500 y 600 millones de dólares. Antes de adquirirla, la isla era propiedad de otro millonario llamado David Murdoch desde 1985. Y tampoco creas que es una isla deshabitada. Acá viven 3.200 personas y está llena de complejos turísticos de lujo. Así que, aunque parece que es una inversión, creo que no deja de ser un poco absurdo que una persona tenga dinero suficiente para comprarse una isla entera, ¿no crees? Él es el sultán de Brunei, llamado Muda Hassan al-Bolkiah, un hombre que ha amasado una fortuna cercana a los $22.000 millones. Todo esto gracias a la explotación de recursos en aquel país. Con tanto dinero, es normal que te des gustos exagerados de vez en cuando. ¿Sabías que el sultán es el hombre con la colección de coches más grande y cara del mundo? Aunque no se tienen números exactos, se dice que su colección personal supera los 5.000 vehículos de lujo. Eso quiere decir que podría usar un vehículo diferente cada día por 5 años y medio. Según rumores, en su colección podrás encontrar 600 Rolls Royce. De estos, 6 son a prueba de balas, más de 300 Ferraris, cerca de 400 Bentley, decenas de Mercedes-Benz y docenas de modelos exóticos y únicos. Parece que más de la mitad de su colección está compuesta por coches personalizados y ediciones limitadas que fueron encargadas directamente con el fabricante. Para poder almacenar tantos vehículos, el sultán tiene 5 hangares repletos de coches de todo tipo, y hay quien dice que hasta los tiene divididos por marca. Se calcula que en total, su colección de coches entera vale $5.000 millones. Eso sí que es absurdo, ¿verdad? ¿Te imaginas tener tanto dinero como para poder comprarte un reloj de $42 millones? Una de las pocas personas que puede permitirse gastar tanto dinero en un reloj es Jeff Bezos, el fundador y director ejecutivo de Amazon. Este reloj del que te hablo es muy diferente a cualquiera que hayas visto antes, y todavía está siendo construido, por cierto. Este reloj, que por cierto se llamará Long Now, estará ubicado debajo de una remota montaña de piedra caliza en Nevada, Estados Unidos, en una propiedad de Jeff Bezos. Algo bastante peculiar de este reloj es que será muy grande. Tendrá 60 metros de alto más o menos. Pero lo más destacable es que ha sido construido con el objetivo de dar la hora por los próximos 10.000 años. Es por eso que es tan recontra caro. Y como debe permanecer ahí tanto tiempo, no solo el diseño fue adaptado para su propósito, sino que las piezas son de excelente calidad, tanto como para que duren 10.000 años. En 2011, uno de los hombres más ricos de los Emiratos Árabes mandó a construir una de las cosas más absurdas que vas a ver en toda tu vida: un gigantesco nombre en la arena. El responsable de esto fue Ahmad bin Hamdan, y aunque nunca se supo cuánto pagó por ese capricho, no tengas duda que debió costarle varios millones de dólares, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones de las letras. De la letra H a la letra D hay 3,5 kilómetros, y cada letra tiene 1 kilómetro de alto, si lo contamos desde la base. Son tan grandes que inclusive se podía navegar entre la letra H y la letra A. Digo se podía porque solo 2 años más tarde su nombre ya había sido borrado. Qué loco, ¿verdad? Decidí guardarte la cosa más absurda comprada por un millonario para el final. Podrete. Tú ya cierra el pico, Benny. Resulta que a finales del año 2012, un empresario de la India acaparó la atención de todos cuando sacó a relucir una camisa brillante fabricada con 14,000 piezas de oro de 22 quilates, con un valor de $240,000. ¿Puedes creerlo? La camisa fue confeccionada por 15 joyeros durante 2 largas semanas. Pero eso no es todo. ¿Ya te conté que esa camisa pesa 7 libras? Es tan pesada que según el libro de los récords Guinness, estás viendo la camisa más pesada del mundo. Y la
más brillante, supongo. Debido a su peso y a su elevado valor, Data Push, el nombre de este señor, utilizaba esa camisa solo en ocasiones especiales. Y digo utilizaba porque su vida llegó a un trágico final hace 2 años más o menos, en un incidente que no estaba relacionado con la camisa. Y eso es todo por hoy. Por cierto, la respuesta correcta es la opción C, Jeff Bezos. El fundador y director ejecutivo de Amazon es el hombre más rico del mundo actualmente, con una fortuna aproximada de 150.000 millones de dólares. Qué locura, ¿verdad? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.